Hoy día es 22 de septiembre del 2021 y vamos a continuar con el curso de Física del Estado Sólido. Estamos viendo el capítulo de red recíproca. Sobre red recíproca habíamos mencionado la definición. Se define a partir de tres vectores primitivos de la red directa. Después hallamos los tres vectores primitivos de la red recíproca. Tres vectores convencionales, A, B, C, y los vectores primitivos encontrados los tratamos de expresar en función de los vectores convencionales. Y después, todos los posibles vectores de la red recíproca también los expresamos en la base A, B, C, o sea, en función de los convencionales. A, B, C no son necesariamente puntos de la red recíproca. ¿De acuerdo? Habíamos usado los vectores recíprocos, los vectores de la red recíproca, para expresar la distancia entre planos paralelos vecinos, entre planos paralelos vecinos de la red directa. ¿Cierto? Habíamos dicho que los vectores más pequeños de la red recíproca tienen HKL igual que la familia de planos paralelos en el espacio directo. ¿Cierto? Voy a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver un pequeño ejercicio. En la pizarra tenemos, en la pizarra, acá, todo ve, tenemos una celda unitaria de una red directa BCC, ¿cierto? De una red directa BCC. Y, por supuesto, acá podemos seguir construyendo la red directa. Estos son puntos de la red directa. Y por acá hemos construido la recíproca, ¿no? De la red directa. Todos ya sabemos que la recíproca de la red directa, BCC, es una FCC. FCC, ¿cierto? Entonces, vamos a reconocer, es importante para estudiar física del estado sólido, en particular para lo que vamos a discutir más tarde, es importante identificar puntos de la red recíproca o vectores de la red recíproca, ¿cierto? Entonces, la red directa mostrada aquí es una red BCC y la recíproca es FCC. ¿Qué quiere decir FCC? Centrada en las caras, ¿no? Este es un centro de cara, este de acá también es un centro de cara, esta cara grande tiene su centro aquí, esta cara de atrás tiene su centro por acá, y así sucedió bien acá, también hay una cara, su centro acá. Identificar, vamos a identificar los vectores G de la red recíproca. Por ejemplo, este es uno de los más pequeños, ¿cierto? Recuerden que A y B no son vectores de esta red recíproca. Pero este sí, este es A más B. Pues yo le llamo 1, 1, 0. A más B es este vector que va del origen. Estoy tomando origen acá. Este es el vector entonces 1, 1, 0. ¿No? El 2 lo he puesto por acá, ¿no? Que vendría a ser 1, o sea, A, 0 en B y 1 en C, ¿cierto? O sea, 1, 0, 1 viene a ser en este plano, AC, ¿cierto? Este de acá está en el plano BC, BC, o sea, es 0, 1, 1. El número 4, este de aquí, está en A, la mitad de esto, segmento, este segmento es A más B, o sea, el 4 es, perdón, el 4 es A menos B. B está para allá y menos B está para acá. Este es el 4, ¿cierto? Es este. El 5, ¿dónde ubica el 5? Atrás.
¿cierto? En esta cara grande de atrás, que vendría a ser menos B, ¿no? Menos B más C. Vendría a ser este de acá, ¿cierto? Y el 6 sería 1, 0, 1, quizás. O sea, el A menos C. ¿Sí? Este es el 6, ¿cierto? Acá está al revés. ¿No? Este 6 y este 5. Bueno. Y esos son los que se pueden identificar en esta parte de la red, ¿no? Recuerden que la red directa es infinita, la red recíproca también es infinita. Y aquí he dibujado una sección, pero detrás de la pizarra va a haber una sección igualita, ¿cierto? Detrás de la pizarra, si hemos identificado 6, no, sí, hasta aquí llevan 6. Entonces, si yo les cambio de signo a todos estos, ahora aparecen los que están detrás de la pizarra. Por ejemplo, el 1, 1, 0, su negativo es el menos 1, 0. ¿Qué quiere decir? Es un punto que está opuesto a este, que está por atrás de la pizarra. Y así sucesivamente, los negativos de cada uno de estos van a estar, también son vectores de la red recíproca que van a tener el mismo módulo. ¿Cuál es el módulo de estos vectores? Va a ser, recuerde, 2pi sobre a, ¿qué es esto? 2pi sobre a por raíz de 2. Todos van a tener un módulo que es 2pi sobre a por raíz de 2. Todos los que he mencionado y los que están detrás de la pizarra. O sea, son vectores iguales, de igual módulo. Son 12 vectores más pequeños de la red recíproca. Pero todos se identifican con estos índices, el 1, 1, 0. A ver, ¿cuáles son los siguientes más pequeños? Los más grandecitos. Vendría a ser este de acá, que es 2A o 200. Este de acá, que es 2B o 020. Y este de acá, que es 2C o 002. Este de acá. ¿Cierto? Y sus respectivos negativos, que son este que está aquí y este que está acá, y hay uno que está atrás, ¿no? O sea, son 6. O sea, tenemos vecinos más cercanos, digamos así mejor. Primeros vecinos, 12. Segundos vecinos, 6. Vamos a ver terceros vecinos ahora. ¿Cuáles son los terceros vecinos? Los que están en la diagonal del cubo. Por ejemplo, este de acá, 2A más 2B más 2C. El 2, 2, 2. ¿Cierto? O también 2A, 2B, 2C. ¿Cierto? 2A menos 2B más 2C. Que vendría a ser este. ¿No? Son puntos de la red recíproca que se llaman terceros vecinos. Y así, este de acá, ¿cómo se llamará? Este se llama 2A menos 2B, no, 2A, perdón, menos 2C más 2B. ¿Qué vendría a ser este de acá? 2A más 2B menos 2C. Así. Y vamos a encontrar 8 que van a tener el mismo módulo. 2pi sobre A por raíz cuadrada de 8. ¿Cierto? Y así podemos ir encontrando vecinos. Estos son algunos puntos, entonces, algunos vectores de la red recíproca de esta RCC. Note que los índices de Miller de esta familia de planos que hemos mencionado son 110, 200, 222. ¿Cuál es la regla para los planos cristalinos de una BCC? ¿Cierto?
hay dos reglas que hemos mencionado, ¿no? Una regla es todos los índices de Miller son pares o todos los índices de Miller son impares. Todos pares o todos impares. Es una regla. Y la otra regla es la suma H más K más L siempre es par. Unos son para la BCC, otros son para la FCC. Uno siempre se olvida, ¿no? Entonces, no hay que aprendérselo de memoria. Vamos a ver cómo lo vamos a recordar. En este caso estamos hablando de una BCC y la regla obviamente es H más K más L par. 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 Entonces, los planos cristalinos existentes para una BCC tienen la propiedad de que H más K más L es par. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo voy a recordar eso? ¿Por qué? Porque los vectores de red siempre están, hay dos tipos de vectores, ¿cierto? Los que están en los vértices de los cubos, como estos, estos son vértices de cubos, estos vértices de cubos siempre tienen suma de 2A más 2B más 2C o si avanzo más 4A más 2B, siempre son entonces pares. Los puntos entonces de los vértices siempre son de la forma par, par, par. Entonces cumplen con la regla H más K más L par, obviamente. Pero hay otro tipo de puntos que son estos de acá, que es a cualquier punto que cumple con la regla par, 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 le sumas 1, 1. O le sumas 1, 1. ¿Cierto? Entonces, el H el H más K más L, que H' más K' más L', que era par, le sumas ahora un H segunda más K segunda, que son 1, 1. O H segunda más L segunda, que son 1, 1. Estos de acá tienen, estos vectores tienen componentes, 1, 1. Para ir de cualquier punto de la red, de cualquier punto de los vértices, a este punto centro de cara, tienes que agregar componentes 1, 1. Entonces, lo que ya era par, cualquiera de estos es par, si le agregas 1, 1, vas a ir entonces a un centro de cara y siempre va a cumplirse con la regla de H más K más L es par, ¿cierto? Vamos a rápidamente hacer lo mismo para el caso de una directa ahora la directa va a ser BCC. Vamos a ver. La directa FCC, FCC. Entonces, estos son puntos de la red directa. Centro de cara aquí, vértices acá, centro de cara acá, etcétera. ¿No? ¿Cuál es la recíproca? BCC. La recíproca de una FCC es una BCC. O sea, esto es 4pi sobre A. Esto es A, o sea, módulo 2pi sobre A. Este es B, también módulo 2pi sobre A. Y la mitad de aquí acá es C. ¿Cierto? O sea, ¿cuáles son? Sigo. Hago otro cubito por acá. No voy a hacer muchos. Ahí nomás, para no. Este es otro cubo. Y por acá hay. Entonces, más punto de red. Acá, en el centro de este cubo, vamos a ponerlo así, hay otro punto de red que es A más B más C, ¿no?
Porque si la directa es BCC, la recíproca es BCC y tenemos puntos en los vértices, ¿no? Puntos en los vértices y un punto en el centro del cubo volumétrico, en el centro volumétrico del cubo. Por acá, por ejemplo. ¿No? Si tomo origen acá, comienzo a identificar. ¿Cuáles son los más pequeños? ¿Cuáles son los vectores más pequeños? ¿No? Acá podemos identificar dos, nada más. Pero van a haber dos abajo, dos arriba, ¿no? Ya serían cuatro, ¿no? En una cara por acá, si quieren lo puedo poner todavía. Por acá hay otro, y por acá hay... Todos estos cuatro son los vecinos más pequeños de este origen, que vendrían a ser A más B más C, ¿no? Pongo acá, borro aquí mejor, tomo origen por acá, A, B, perdón, sí, A, B, C. El centro de este cubo geométrico, bueno, por aquí, el centro de este cubo geométrico va a ser A más B más C, o sea, 1, 1. Pero este cubo de acá va a ser A más B menos C, ¿no? Será 1, 1, 1 menos. Y el centro de este de acá va a ser A menos B menos C. 1, 1, 1. ¿No? ¿Cuánto va? Falta este, ¿no? ¿Este cuál es? A menos B más C. 1, 1, 1. Estos son los cuatro primeros vecinos de este punto de la regla, ¿cierto? Lógicamente, cambiando signos a todos, vamos a tener otros 4. En total, ¿cuántos primeros vecinos van a ser? 8, ¿cierto? En este caso, los primeros vecinos son 8. ¿Y cuáles serían los segundos vecinos? Los segundos vecinos van a ser 2, 0, 0, 0, 2, 0, etcétera. 0, 0, 2. Y sus respectivos negativos. O sea, en total, 6. ¿Y los terceros vecinos cuántos van a ser? Vamos a tener 12 terceros vecinos. ¿Cuáles son los terceros vecinos? ¿Cierto? Este de aquí era el primero, este de acá era el segundo, y el tercero va a tener que ser este de acá. O sea, de la forma 2A más 2B más 2C. ¿Cierto? No. Los terceros vecinos en realidad son simplemente de la forma, vamos a corregirnos, 2, 2, 0. ¿No? 2, 0, 2. Y todas las variantes que haya. 0, 2, 2. O sea, si este es el origen, por ejemplo, el centro de esta cara. Es el tercer vecino. ¿Verdad? De aquí a acá. O el centro de esta cara. El vértice. El vértice de una cara. Los vértices de caras vecinas. Los vértices de caras vecinas. ¿No? Aquí, para acá, 3, 4. En total van a ser 12. ¿No? Pueden ustedes chequear y van a tener 12 terceros vecinos. Van a ver el video y van a ver la diferencia. ¿Cierto? También hay que chequear que los HKL son todos impares o todos pares, ¿no? Esas son las dos reglas entonces para identificar planos cristalinos y vectores de red recíproca
vectores de red recíproca o planos cristalinos para una red de Bravais dada. ¿De acuerdo? ¿Por qué me demoro tanto aquí? Ahora lo van a ver. ¿Cuánto me demoré? Como 20 minutos. Ahora vamos a, entonces, a abrir las diapositivas para ver dos temas. Dos temas. Les voy a mandar al Classroom unas diapositivas más avanzadas que no las pude, las hice en otra computadora y esta computadora no las aceptó. Pues esta mañana he trabajado para actualizar este capítulo, lo actualicé, pero en la otra computadora lo veía bien y aquí no lo puedo ver, no sé por qué. O sea, esta de acá no es la última versión, pero ya que no tengo otra, voy a usar esta por ahora. Entonces, ¿en qué estábamos? Habíamos descrito hasta aquí, ¿no? Vamos a resumir. ¿Qué había dicho sobre el capítulo 2? Definiciones. Vamos a ir rápido. Acá. Acá está la definición de red recíproca. Se construyen tres vectores, ¿no? Después aprendemos a construir redes recíprocas. Nos dan ejes cristalinos de una de las 14 redes de Bravais. Primero, construimos vectores primitivos de esa red de Bravais, vectores primitivos en el espacio directo, y después vectores primitivos de la red recíproca, pero también encontramos los recíprocos de este ABC, y tratamos de expresar estos primitivos en función de estos convencionales, Tener en cuenta que A, B, C no son necesariamente vectores de la red recíproca. Estos sí son vectores de la red recíproca. Entonces, construyo estos tres primitivos. Con estos tres primitivos los multiplico por enteros. A los tres enteros sencillos, 1, 2 o 0. Y entonces los sumo, los resto y encuentro algunos cuantos otros vectores de la red recíproca. Además de estos tres, encuentro otros vectores de la red recíproca, pero ahora todos van a estar en función de A, B, C, y trato de inscribirlos en una cajita. Esa cajita puede tener aristas A, B, C, si la red es primitiva, ¿no? Estamos hablando de una red de Bravais primitiva, como cúbico simple, como ortorrómbica P. Pero si no es primitiva la red, o sea, ortorrómbica I, ortorrómbica F, ortorrómbica S, cúbico cara centrada, cúbico cuerpo centrada, entonces generalmente las cajitas van a ser 2A, 2B, 2C. Esas son las aristas de la cajita. Pero los vectores convencionales siguen siendo ABC. Hay que expresar todo en función de los vectores ABC. Y los dibujos se realizan en una cajita de aristas 2A, 2B, 2C. ¿Cierto? Ya sabemos entonces cómo hacer las redes recíprocas, cómo construir las redes recíprocas, ¿no? Y después hemos visto que este teorema es bien importante. Bueno, hay que pasar por identificar varios, ¿cierto? En dibujos también, así como ya hemos hecho varias veces. Y hay que recordar estas propiedades, como que cada familia de planos cristalinos con índices de Miller HKL, cada familia HKL se identifica con un vector de la forma G igual a HA más KB más LC, ¿no? Y además, este vector es perpendicular a este plano. Este vector es la normal a este plano, ¿cierto? Y también hemos usado los vectores de la red recíproca
para expresar la distancia entre planos HKL vecinos. Esta es la formulita, ¿no? Ahora, vamos a hablar dos cosas. Vamos a comenzar con zonas de Brillouin. Y después vamos a hablar de series de Fourier tridimensionales. ¿Qué cosas son zonas de Brillouin? Las zonas de Brillouin son algo parecido a las zonas Wigner-Seitz en el espacio directo, que son las celdas Wigner-Seitz. Las celdas Wigner-Seitz, tú te pones en cualquier punto de la red y trazas segmentos a los vecinos, segundos vecinos, terceros vecinos, y después los bisecas, ¿no? Esos planos que bisecan a los segmentos van a formar sólidos cerrados y van a encerrar al origen. Hay varios, pero escoges el más pequeño. El más pequeño sólido que encierre al origen, eso se llama una celda Wigner-Seitz. Igualito, pero en el espacio recíproco se va a llamar primera zona de Brillouin. Primera zona de Brillouin. ¿Y qué es la segunda zona de Brillouin? ¿Y qué es la tercera zona de Brillouin? La cuarta zona de Brillouin, etc. ¿Qué son las siguientes zonas de Brillouin? Son el segundo sólido más pequeño que encierra al origen. El tercer sólido más pequeño que encierra al origen. ¿Está bien? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo para explicar todo. Este es una red recíproca. Si me presentan este dibujo, ¿por qué me doy cuenta que esta es una red recíproca? Puede ser una red directa, cuadrada. Entonces, en el dibujo, ¿por qué me doy cuenta que es red recíproca? A ver, ¿alguien quiere hablar? Por el parámetro de red. Por esto, 2pi sobre A. Aquí dice, este parámetro es 2pi sobre A. Entonces, eso es entonces el espacio L a la menos 1. Estamos en un espacio recíproco acá, ¿cierto? Entonces, esta es una red recíproca. Entonces, yo trazo segmentos al primer vecino, trazo segmentos al segundo vecino, puedo seguir trazando al tercer vecino, al cuarto vecino, etc. Trazo muchos segmentos. Y después a todos los segmentos los voy bisecando. Biseco, biseco. Y acá, este es el primer sólido más pequeño que encierra al origen, ¿cierto? Entonces, este cuadradito se llama primera zona de Brillouin y tiene la misma área o el mismo volumen, si fuera 3 dimensiones, que una celda primitiva. Y esta celda primitiva también es una celda convencional. En este caso, las tres cosas se juntan. Si fuera esto espacio directo, diríamos, esto de acá es una celda primitiva. Esto de acá es una celda unitaria. Y esto de acá, que se parece bastante, que son igualitas, sino que está desplazada nada más, se llama celda Wigner-Seitz. Entonces, en el espacio recíproco, este es A y este es B, son vectores convencionales, ¿cierto? Y esta es una celda convencional también, y esta de acá es la primera zona de Brillouin, que es, en este caso, igualita que la celda convencional. Primera zona de Brillouin. ¿Y cuál es la segunda zona de Brillouin? Hacemos lo mismo, pero ahora es el segundo sólido más pequeño. Este es el amarillo, es el segundo sólido. Pero le quitamos toda la primera zona, o sea, el segundo sólido, pero quitándole el primero. Eso es la segunda zona. O sea, en este caso, la unión de los triangulitos amarillos. Eso es la segunda zona de Brillouin. ¿Cierto? Segunda zona de Brillouin. Y usted puede hacer una traslación. Sigamos al mouse. Usted puede hacer una traslación de esos triangulitos. Traslada todo este triangulito, lo jala y lo pone aquí. Y va a caer acá. ¿Verdad? Y este de acá, este triangulito, también lo jala y va a quedar así. Así, así. ¿Cierto? Ya van dos triangulitos.
Este de acá lo jala para la izquierda y va a tener aquí otro triangulito. Y este de aquí lo jala para la derecha y va a tener otro triangulito. ¿Qué ha demostrado? ¿Alguien quiere decir qué ha demostrado? El área de la segunda zona de Briva, el área amarilla, si quieren, es igual al área plomo, al área gris, digamos. ¿De acuerdo? O sea, el área de la primera zona de Briva es igual al área de la segunda zona de Briva. El área de la tercera zona de Briva es igual al área de la primera y de la segunda. Todas las zonas de Briva tienen la misma área. Si estuviéramos en 3 dimensiones, todas las zonas de Brillouin tienen el mismo volumen. Es decir, una puede encajar dentro de la otra. Acá está la tercera zona de Brillouin, ¿no? Y ahí me quedo nada para no complicarme la vida dibujando. O sea, esto de acá es un segmento que va perdón, este es un plano bisectriz de todo este segmento. ¿No? Estoy hablando de la celeste. De aquí a acá trazo un segmento, que no aparece, ¿cierto? De aquí a acá trazo un segmento y acá hay una bisectriz. ¿Cierto? De aquí a acá también hay otro segmento y trazo esta bisectriz. De aquí a acá hay otro segmento y trazo esta bisectriz. Entonces me va a quedar formado un tercer sólido formado por estas bisectrices, un tercer sólido. Y si yo le quito a ese tercer sólido todo esto gris y todo esto amarillo, me quedan estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangulitos. Estos 8 triangulitos celestes me constituyen la tercera zona de Briva. Y si ustedes los trasladan a la primera zona de Briva, van a ver exactamente la misma área. O sea, la tercera zona de Briva tiene la misma área que la primera, etc. En una red hexagonal, esta es entonces la primera zona de Briva. Ya no me compliqué la vida acá dibujando la segunda. En 3 dimensiones. Si fuera cúbico simple, ustedes pueden dibujar una celda unitaria, ¿no? Estamos hablando de redes, ¿no? Estamos hablando de redes. Redes cúbico simple, una red cúbico simple. Entonces ustedes dibujan un cubo, esa es la celda primitiva, también es la celda unitaria, y ustedes trazan segmentos, ponen un origen, trazan segmentos de aquí a la lista que está abajo, de aquí a la lista que está acá, la derecha, adelante, atrás, etc. Van a trazar 6 segmentos, ¿no? Imagínense que sea cúbico simple. Entonces, van a bisecar y se van a dar cuenta, ustedes pueden hacer ese ejercicio, es sencillo, se van a dar cuenta que la primera zona de Briva de una FCC, de una cúbico simple, va a ser otra cúbico simple y va a tener la misma área, que la celda primitiva. La primera zona de Briva va a tener la misma área que la celda primitiva o que la celda convencional en este caso, cúbico simple, ¿cierto? Eso no lo hago porque, a ver, hay dos que están en términos. Dos compañeros de ustedes están entrando. Ya. Entonces, vamos a explicar solamente la primera zona de Brillouin, la primera zona de Brillouin de una red cara centrada. La primera zona de Brillouin de una red cara centrada. Entonces,
quiere decir que la directa es cara centrada, ¿cierto? La directa es una cara centrada. Entonces, pero para dibujar la primera zona de Brillouin, yo necesito la recíproca. No necesito la directa. Entonces, construyo la recíproca, pero yo ya la sé, ya, ¿no? Me la sé de memoria la recíproca. ¿Cuál es la recíproca de una FCC? Una BCC. Entonces, aquí está la celda convencional de una BCC. Recíproca, BCC. ¿Cierto? Pues, profesor, pero no veo solamente 8 puntos. ¿Dónde está el centro? El centro está aquí tapado por este sólido que se ha formado acá. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que en el centro de este cubo también hay un punto negro que lo vamos a tomar como origen, ¿no? Y que tiene todas las propiedades de estos 4 puntos. Ya les expliqué eso, ¿no? Este punto que está en el centro es igualito que este punto, porque yo puedo tomar origen acá y los cubos van a ser acá, y este que ahorita es esquina va a aparecer centro. Y este que está en el centro, y este que está en el centro, van a aparecer esquinas. Ok, entonces tomo origen acá y trazo. Trazo segmentos a los vecinos más cercanos. Trazo segmentos a los vecinos más cercanos. ¿Cuáles son los vecinos más cercanos? Estos 8, ¿no? Algo de eso expliqué en la pizarra al comenzar la clase. Estos son los vecinos más cercanos. 4. ¿Cierto? En el espacio recíproco, en la red recíproca. Y para abajo hay otros 4. Entonces los biseco. ¿Y estos dónde se van a intersectar? Se van a intersectar arriba. Arriba. Van a formar un sólido. ¿Pero ese es el sólido más pequeño o no? Entonces, dice, la regla dice, tú traza segmentos a todos los vecinos, bisécalos y encuentra el sólido más pequeño. ¿Cierto? Entonces yo trazo a estos 8 vecinos, trazo los planos de bisectores y se van a intersectar por acá y me sale un sólido. Pero es un sólido, me parece un poco grandecito, entonces voy a decir, ¿lo puedo achicar? Sí, porque de aquí, de este centro, al centro de la cara de arriba, de aquí y al centro de la cara derecha, puedo trazar otro segmento y este va a ser un plano bisectriz también. Y este va a ser un plano bisectriz también. Y este también va a ser un plano bisectriz. Entonces, el octaedro que tenía antes se convierte en lo que se llama un octaedro truncado. El octaedro truncado es entonces la primera zona de Brillouin de una red FCC. ¿Está bien? El octaedro truncado. Pero estamos en el espacio recíproco. Si estuviéramos en el espacio directo y esto fuera A, eso sería la celda Wigner 6 de una BCC. ¿Entendido? Igual, la zona de Brillouin de una BCC, ¿no? Yo ya sé que pues es una BCC centrado en el cuerpo, pero su recíproca, para encontrar la zona de Brillouin, pienso Brillouin, entonces digo, no, no tengo nada que ver con la directa, tengo que construir la recíproca. Y la recíproca de una BCC es una FCC. Y aquí tienen una FCC. Este es media celda. Se dibuja acá, media celda unitaria. De aquí para acá, media celda unitaria. Aquí en el centro es una cara. Es una separación entre esta media celda y esta media celda de acá, ¿no? Tomo origen aquí, trazo 12 segmentos, acá hay 1, 2, 3, 4, en el plano de la derecha y en el plano de la izquierda. Voy a encontrar entonces 12 segmentos igualitos, los biseco y voy a formar un dodecaedro regular. Este dodecaedro regular en el espacio recíproco es la primera zona de Brillouin de una red directa BCC. ¿Cierto? ¿Cuál es el volumen de esto? ¿Cuál es el volumen de esto?
Esa es otra pregunta interesante. Vamos a hablar del volumen de estas dos. ¿Cuál será el volumen en el espacio recíproco? Entonces, ¿cómo hablamos del volumen de esto de acá? Ustedes dicen, si esto fuera A, en lugar de 4pi sobre A, dijera A, este volumen del octaedro, ¿cuánto sería? El volumen del octaedro sería A cubo sobre 2, ¿cierto? Porque hay 2 puntos de red en esa celda unitaria. O sea, ¿cuál es el volumen de este octaedro? El volumen de este octaedro es 4pi sobre A al cubo, 4pi sobre A al cubo, sobre 2. Un medio de 4pi sobre A al cubo. 4, ¿cuánto es? 64, o sea, 32 pi cubo sobre A cubo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ese es el volumen de este octaedro. 32 pi cubo sobre A cubo. ¿Cierto? Y ese debe ser también el volumen de una celda primitiva recíproca. Igual también al volumen de una celda primitiva recíproca. ¿No? ¿Por qué? Porque estos sólidos, que se llaman, en este caso, primeras zonas de Briggs, las primeras zonas de Briggs van a llenar todo el espacio. Y hay un punto de red por cada uno de estos octaedros truncados. Igual sucede también con las celdas primitivas. En este caso, las celdas primitivas A1 mayúscula, A2 mayúscula, A3 mayúscula. Entonces, 32 pi cubo A cubo. Y si ustedes dudan, acuérdense de una reglita que vimos al principio. Fue la primera propiedad de las redes recíprocas. ¿Cuál era la primera propiedad? El volumen de la celda primitiva recíproca por el volumen de la celda directa recíproca, ¿cuánto es? 8pi. 8 pi cubo. ¿Cierto? 8 pi cubo. Entonces, para una BCC, ¿no? Directa, ¿cuánto es el volumen? A cubo sobre 2, ¿no? Pero acá estamos hablando de una directa FCC, es A cubo sobre 4 entonces, ¿cierto? ¿Entendieron? Esta es la recíproca de una FCC. El volumen de una primitiva FCC es A cubo sobre 4. Y el volumen de esta celda unitaria hemos dicho que es 32 pi cubo sobre A cubo. Y el producto da exactamente 8 pi cubo. Quiere decir que efectivamente este sólido octaedro truncado en el espacio recíproco tiene un volumen igual al volumen de una celda primitiva. ¿De cuál celda primitiva? De esta celda primitiva, formada por este vector 1, 2, estos son vectores primitivos de una red recíproca de una cara centrada, o sea, de una red recíproca BCC. ¿Ok? Ahí dejamos a las zonas de Briggs. Ahí vamos a dejar las zonas de Briggs y vamos a entrar a otro tema. Vamos a hablar de series de Fourier tridimensionales. ¿Ustedes se acuerdan? Método matemático de la física 1. Series de Fourier. ¿Qué son las series de Fourier? ¿A qué tipo de funciones se les aplica las series de Fourier?
¿Qué tipo de funciones se pueden expandir como series de Fourier? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de funciones se pueden? Todas las funciones se pueden expresar como series de Fourier. Me interesa expresar a las series de Fourier, a las funciones periódicas, ¿cierto? Todas las funciones periódicas se pueden expresar como series de Fourier. Periodo espacial o periodo temporal, ¿cierto? Entonces, en física del estado sólido existen bastantes funciones periódicas. ¿Por qué? Porque si esto es una red, miren acá, esto es una red. Lo que pasa en esta celda primitiva, voy a hablar de celdas primitivas ahora, lo que pasa en esta celda primitiva, el periodo espacial es una celda primitiva, ¿no? En esta celda primitiva sucede lo mismo que sucede en esta otra celda primitiva, o en esta celda primitiva de acá. Todas las celdas primitivas son iguales, ¿no? Esto es infinito, pero todas las celdas primitivas son iguales. Entonces, es periódico. Lo que pasa aquí, pasa acá también, pasa acá, pasa acá. Y aquí en esta diapositiva, eso matemáticamente se expresa así. F de cualquier punto, este es un punto específico, cualquier punto, puede ser este punto, el que está más allácito, este más allácito. Y esta R de acá significa una traslación. Le sumamos un vector de red. ¿Qué quiere decir un vector de la red? M1 a 1 más M2 a 2 más M3 a 3. Ese es un vector de red. ¿Cierto? Vector de red quiere decir entero por vectores primitivos. ¿Cierto? Entonces, si este es un punto cualquiera en esta celda unitaria y yo le traslado por un vector de red, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, A1, 2 a 1, más A2, más 2 a 2. 2 a 1 más 2 a 2 es R. Ese es un vector R. Y le sumo R. Entonces, lo que pasa en este punto sucede acá. O si no, este de acá, que es lo mismo casi, ¿no? 2 a 1 más 4 a 2. Este de acá, que es A1 más 5 a 2. ¿No? Todo esto es lo que sucede aquí, sucede acá, sucede acá y sucede acá. ¿Qué quiere decir? Que esto es una función periódica. ¿No? ¿Cuáles son los ejemplos de funciones que tienen sentido físico y que tienen esta propiedad de periodicidad? Las más comunes son dos. Uno, densidad de carga electrónica. Supongamos que es un metal, el metal está expandido por todo el espacio dentro del cristal. Entonces, lo que pasa en este punto de red pasa también aquí, acá, acá. La misma cantidad de electrones que hay aquí, la misma densidad electrónica, carga por unidad de volumen que hay aquí, es igual a la carga por unidad de volumen en todos los puntos azules. Eso significa entonces que la densidad de carga electrónica dentro del cristal es una función periódica. Por lo tanto, se puede expresar como una serie de Fourier. ¿Otra cuál es? Potencial. ¿Alguien quiere preguntar? Yo, profesor, una consulta. Ese punto donde se toman las funciones de periodicidad que usted está comentando, puede ser en cualquier punto de la red y la traslación de ese punto o de ese punto rojo a ese punto azul puede ser en cualquier parte de la red o tiene Claro. que ser como una simetría. Yo tengo mi cristal y por dentro de este cristal que está aquí, este es mi cristal. Me tocó coger un cristal negro. Este es un cristal. Por dentro de este cristal hay una red. Y dentro de esa red sucede esta propiedad que le acabo de decir, ¿no? El número de electrones por unidad de volumen que hay aquí es igual al número de electrones que hay por acá, por acá. Es natural eso, ¿cierto? Y también, otro ejemplo, supongamos que en los puntos de la red haya iones positivos, ¿no? Los átomos perdieron un electrón, ya se convirtieron en iones positivos, y los electrones están dando vuelta por ahí, ¿no? Están dando, errando por todo el espacio, ¿cierto? Entonces, si consideramos el potencial de todos estos iones positivos, entonces el potencial en este punto, el potencial electrostático en este punto va a ser igual al potencial electrostático en este, y en este, y en este, y en todos los puntos que sean R más un vector de R, más un R mayúsculo.
¿Entendido? Son dos funciones, entonces, potencial electrostático y densidad de carga electrónica. Son las más comunes funciones periódicas dentro de los sólidos cristalinos. ¿No? Acá estoy hablando de un cristal bidimensional, pero sucede en cualquier cristal tridimensional. Funciones periódicas. Lo que estoy tratando de decirles es que en física del estado sólido hay funciones periódicas y que algunas veces conviene expresar a esas funciones periódicas bidimensionales o tridimensionales, expresarlas como una suma. Es decir, como una serie de Fourier. Una suma de senos y cosenos. Suma de senos y cosenos. O suma de exponenciales complejas. ¿Cierto? Las series de Fourier son de tres tipos. O seno, seno, o de funciones exponenciales. Digamos, de dos tipos, ¿no? Aquí están incluidas. A veces todos los B sub n son ceros. A veces todos los A sub n son ceros. Pero en general, en lugar de cosenos, podemos usar e a la i por 2pi entre a nx. ¿Está bien? Por entero. Es 2pi entre a por entero. O sea, esta es una serie de Fourier. ¿No? Este es desde menos infinito hasta más infinito. ¿No? O sea que hay términos con e a la i y hay términos con e a la menos i. El término con e a la i y con e a la menos i, los sumas, puedes formar cosenos. Y los restas, puedes formar senos. ¿Cierto? Entonces, las reglas para las funciones coseno y seno, ustedes las saben desde métodos matemáticos de la física 1 o 2 o tal vez 3. En métodos matemáticos de la física han visto bastante las funciones seno y coseno. Quizás muy poco estas funciones, que se llaman funciones de onda. A esto le podemos llamar funciones de onda. Perdón, ondas planas. Estas son ondas planas. Entonces, si vamos a usar este tipo de series de Fourier, expansión en ondas planas. Una función periódica de acá, la vamos a empezar como una serie de Fourier ondas planas, de esta forma. Esta es la regla. Y los coeficientes se encuentra un coeficiente por cada exponente de la forma 2pi entre a n, ¿cierto? Hay un coeficiente por cada exponente. Hay un coeficiente por cada exponente. Y la regla para encontrar es esta de acá. El C sub n se encuentra haciendo esta integral. Los coeficientes se llaman coeficientes de Fourier. Los coeficientes de Fourier se encuentran evaluando esta integral. Se supone que f de x es conocida, pero a mí no me gusta así como está conocida chiquita, no, me gusta expandida. ¿Cierto? Entonces, para encontrar cada término de la expansión, haces esta integral. Y haces varias integrales, muchas integrales. Pero a veces es suficiente con 2 o 3. ¿Cierto? Esa es la serie de Fourier. Ahora, eso es en una dimensión, eso es lo que ya saben. En dos dimensiones y en tres dimensiones, las funciones se expresan así. F sub r más r, f igual a fr. Esa es la condición de función periódica. Si cumple con la condición de función periódica, entonces se expande en una serie de Fourier. Y hay un coeficiente de Fourier, escuchen, hay un coeficiente de Fourier por cada vector de la red recíproca. Estamos hablando en este capítulo de red recíproca. Entonces, la función periódica en el espacio real se expresa como una serie de ondas planas con coeficiente, cada coeficiente para un vector de la red recíproca. Este G aquí está jugando el papel de vector de onda, de la onda plana. ¿Está bien? Y la regla es parecida a la regla que teníamos acá. 1 entre A, decía aquí, ahora decimos 1 entre B. Este es el volumen de la celda primitiva. Volumen de la celda, del periodo espacial. El periodo espacial es la celda primitiva, o también puedes decir la celda Wigner 6. Este es el volumen en el espacio directo. Volumen en el espacio directo, o sea, volumen de la celda primitiva o volumen de la celda Wigner 6. Y la integral también es sobre esa celda, Wigner 6, o celda primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la regla.
¿Quieren que le demuestre la regla? Bueno, sí, bastante parecida a la demostración. ¿Por qué se encuentra el coeficiente de esa forma? Es parecida a por qué se encuentra en esta forma. Entonces, ¿cómo hacen? Supongamos que este sea m por un ratito. Este no es n, sino es m. Los m son las variables, m. Entonces usted quiere encontrar el coeficiente m, ¿no? Multiplica acá por e a la i 2pi entre a n, y acá también, por e a la i 2pi entre a n. ¿Cierto? Multiplican aquí y multiplican acá. Acá multiplican toda la suma y acá multiplican toda la función. ¿Cierto? Y después integran sobre toda la celda primitiva. O sea, desde menos a medios hasta medio. Integra. Entonces, cuando ustedes tienen que este n, este m, era m, ¿cierto? Quedamos en que esto era m, no coincide con el n que estaba por acá, entonces esa integral va a ser 0, porque son ortonormales, ¿no? Son normales entre sí, excepto cuando esta m y esta n de acá, cuando esta m y esta n son iguales, entonces la integral va a salir, ¿no? Va a salir una constante. ¿Cuál constante? A. He cometido un error, ¿cierto? ¿Cuál es el error? No se multiplica por e a la n, sino por e a la menos. ¿No? Aquí hay bastantes m's y se multiplica por un e a la menos y entre 2pi sobre a n. Entonces, solamente va a sobrevivir el término, donde m es igual a m, y acá a la izquierda van a tener esta integral, ¿no? Y a la derecha van a tener c sub n por a. Entonces despejan el c sub n y queda esto. Igualito es acá, ¿no? Igualito, multiplican por cualquier g, y si el g es perpendicular por cualquier, digamos, g mayúscula, el g minúscula con el g mayúscula va a ser ortogonales, excepto cuando g de aquí es igual al g por el cual multipliqué. En ese caso, todo esto va a ser 1 y la integral va a salir igual al volumen y despejo c sub g y va a salir esta fórmula. O sea, no es nada del otro mundo esto. Pueden pasar de aquí a acá rápidamente. Entonces, esta es la regla que vamos a usar. Cualquier función periódica se puede expandir como una serie de Fourier, un coeficiente por cada vector de la red recíproca, y la regla para encontrar el coeficiente de Fourier es esta. Y comenzamos a aplicarlos primero al caso unidimensional, que es el más sencillo, pero tienen que saberlo bien el caso unidimensional porque es la base para hacer los demás, ¿cierto? Vamos a comenzar con el caso más sencillo, y aquí está hecho bien detalladamente, más detalladamente todavía en las diapositivas que les voy a mandar, porque ya les dije que construí un file nuevo que no lo estoy usando. Bueno, entonces, acá lo que tengo es un conjunto de iones positivos. Y voy a ver que el potencial coulombiano, potencial electrostático de estos iones positivos es de la forma 1 sobre R y tiene más o menos esta forma, ¿no? Pero yo no estoy estudiando, no quiero hacer cálculos complicados, así que voy a explicar las ideas solamente con una función más simple. Así que este potencial coulombiano periódico lo aproximo a un potencial que digo es algo por acá, por ejemplo, menos B sub 0, cerca a este ion, ¿no? En este espacito, es algo, es menos B sub 0. Y cuando estamos lejos de este ion, o sea, por aquí, en esta zona, es 0. Este es 0. Entonces, esta función periódica de aquí, la aproximo con esta función periódica de acá. ¿Cierto? Y entonces voy a hallar la serie de Fourier de esta función que matemáticamente es más simple y que se expresa algebraicamente así. ¿Cierto? Entonces voy a hallar la serie de Fourier de esto de acá. Este es lo que quiero hacer, ¿no? Puedo expresarlo como una función de este tipo. Por supuesto, lo que falta aquí es hallar los C sub n. ¿Cómo hallo los C sub n? Aplicando esta fórmula.
aplicando esta fórmula. Debo integrar sobre una celda primitiva o sobre una zona de Brillouin. En este caso, la zona de Brillouin solamente es bisecar aquí y bisecar acá, a medio, ¿cierto? Debería integrar de menos a medio a más a medio. Pero ya dije que solamente esta función vale algo entre menos a cuartos y más a cuartos. O sea, de aquí a acá es 0. Entonces, no voy a integrar el 0, ¿cierto? Es 0, porque ya sé que es 0. Entonces, esta va a ser entonces solamente mi expresión para los coeficientes de Fourier de esta función periódica. Y aquí hago álgebra. Aquí está la integral que quiero hacer. Álgebra elemental. Va a ser la misma función, pero dividida entre este exponente, ¿cierto? Y evaluada en menos a cuartos y en más a cuartos, ¿no? Acá la reacomodo de tal manera que este 2i que hay acá, esta a se va a eliminar con este de aquí se va a multiplicar con este, o sea que va a dar así, el pi va a quedar como denominador, ¿cierto? El n también, va a quedar esto de acá. Aquí ya está reacomodado, de tal manera que esto sea fácilmente visto como un seno, ¿no? Acá hay un signo menos, acá hay otro signo menos, entonces esto es un seno, es esto de acá. Entonces, esta es una fórmula general para cualquier coeficiente. Obviamente, si n es par, esto va a ser pi, 2pi, etc., y va a valer 0. Entonces, solamente hay valores de C sub n cuando n es impar. Pero van a darse cuenta que es diferente si n es igual a 1, 5, 9, y diferente en signo si n es igual a 3, 7, 11. Aquí están todos los coeficientes de Fourier, ¿cierto? Esto es suponiendo que los n son positivos. Pero si los n son negativos, también nos va a salir lo mismo. Pueden hacer esa verificación. Entonces, estos son los C sub n para los n positivos y los C sub n para los n negativos. Notando que para 1, 5, 9, los valores son los mismos que para menos 1, menos 5, para 9. Esto grábenlo, porque lo van a usar varias veces. Esta integral, cuando n es 1, da lo mismo que cuando n es menos 1. ¿Cierto? Y este de acá también. Entonces, yo hago una serie de Fourier para los n positivos y una serie de Fourier para los n negativos. Sumo acá, sumo esto con esto y me da un coseno. Entonces acá, toda la serie de Fourier, que es la suma de esto más la suma de esto, me da esta suma de cosenos y esta suma de senos. No, es una suma de cosenos, pero acá el n, una suma de cosenos, n159, y una suma de cosenos para n711, 3711. Todos son cosenos. La serie de Fourier entonces son cosenos. Y acá, esto mismo que está aquí, está expresada acá en forma más compacta. Entonces, esta es la serie de Fourier para esta función periódica en un cristal unidimensional. ¿Está bien? Ahora, un cristal bidimensional. Lo mismo, entonces, supongo que tengo una red y que en cada punto de la red coloco un ion positivo. Entonces, ¿cuál es el potencial? Hay potenciales coulombianos, pero yo los aproximo, esos potenciales coulombianos, a un potencial que sea U sub 0 en los cuadraditos amarillos, ¿no? U sub 0 en los cuadraditos amarillos, y sea 0 en el resto del espacio. Aquí estoy dibujando una celda Wigner 6. Este de acá es una celda Wigner 6. Este de acá es una celda unitaria o celda primitiva. Este es celda Wigner 6. Entonces, normalmente,
tengo que integrar sobre toda la celda de 6, pero como en la parte blanca, la función vale 0, solamente vale U sub 0 en la parte amarilla, entonces integro solamente sobre la parte amarilla. Aunque aquí dice todas las celdas. Más adelante seguro dice a cuartos. Acá, recién acá dice menos a cuartos, a cuartos. Estas son las celdas amarillas. ¿Cierto? Esta es la integral que tenemos que hacer. Aquí yo he ido despacio, encuentro solamente, no encuentro una fórmula para todos, así como aquí encontré una fórmula para cualquier n. No, acá voy a encontrar solamente un coeficiente de Fourier. Quiero encontrar el coeficiente de Fourier para 1, 0. Entonces, este es cualquier HK, ¿cierto? Este es cualquier vector de la red recíproca. Este es cualquier G. Cualquier G de la red cuadrada se puede escribir así. Pero si estoy hablando solamente de H igual a 1 y K igual a 0, entonces hago un coeficiente de Fourier específico solamente, el G10. Voy a encontrar el C10, el coeficiente C10. Va a ser esto, y entonces pongo este vector que está aquí. Este vector que está aquí, lo pongo en lugar de todo este G. Este es mi vector. Quiero encontrar un coeficiente para este vector G. Y evalúo. Obviamente, aquí van a tener un término que vale 0, ¿no? En este exponente. El 0 está en el exponente, pero e a la 0 es entonces 1. Y por eso, yo tengo que integrar, según y, tengo que integrar así, dy por la otra integral según x. Esta integral según x ya la hicimos antes, y esta de aquí ya directamente todos saben su valor. ¿Cuánto vale esta integral? De y vale y evaluado entre menos a cuartos y a cuartos, o sea, a medios. ¿Cierto? Entonces ustedes evalúan y encuentran acá el C10 igual a seno de pi medios por esta constante. Entonces tienen acá el C10 y el C01 son iguales, se supone, ¿no? Lo mismo hubiera sucedido si fuera G01. Y ustedes pueden ver, por lo que dije acá, ¿no? Por lo que dije acá, que si cambio de n a menos n, 1 o menos 1 me da exactamente el mismo. Acá también, si en lugar de poner C10 pongo C menos 1, C menos 1, 0, y C 0 menos 1, va a salir exactamente lo mismo. O sea, este coeficiente, este valor que he encontrado acá, U sub 0, 2pi, es el coeficiente de Fourier para el vector 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, o 0, menos 1. Para 4 vectores. Este valor vale para los 4 que tienen el mismo módulo, 2pi sobre A. El módulo de esos 4 es 2pi sobre A. ¿De acuerdo? Ahora otro, ya no el G10 como aquí, voy a usar esta fórmula, pero solamente aquí voy a poner 1, 1. O sea, H igual a 1, K igual a 1. G1, 1. Entonces, aquí es esta integral la que tengo que ver. En este caso me salen dos integrales igualitas, ¿no? Del mismo tipo que hice en el ejercicio para la serie de Fourier unidimensional, ¿no? Pero tomo una, la elevo al cuadrado, y puedo encontrar entonces esta serie, este coeficiente. Este coeficiente está aquí, ¿no? Seno de pi medios es 1, entonces queda solamente esto. Aquí dice C1, 1, pero, por lo que he repetido, esto también es válido para C menos 1, menos 1, o para C 1, menos 1, o para C menos 1, 1, para los 4. Este coeficiente, acá, recuerden que a cada coeficiente de Fourier, perdón, a cada vector G de la red recíproca, a cada vector G de la red recíproca le corresponde un coeficiente de Fourier. Este mismo valor le corresponde al G11, al G1 menos 1, al G menos 1 menos 1 y al G menos 1, 1. A 4 G le corresponde el mismo valor. Usted necesita
un término de Fourier para cada fin. En general, usted puede encontrar una regla general, pero he preferido hacerlo primero con ejemplos sencillos para que después entiendan la regla general, tengan con qué contrastar. Entonces, esta es la regla general, para cualquier h y para cualquier k. Entonces, hacen esto, no es difícil hacer esta integral, y les va a salir esto de aquí. Este es el resultado de las integrales. Entonces dicen ustedes, ah, ya, si quiero el 2, 1, acá h igual a 2. O sea, el vector g de la red recíproca, 2a más 1b, entonces, ah, ya, h igual a 2, k igual a 1. H igual a 2, k igual a 1, encuentro entonces esto. Seno de pi medios por 2, 0, entonces esto vale 0. Entonces, esto funciona bastante bien, ¿no? H, 0 acá, h igual a 2, perdón, h igual a 2, seno de pi, ¿cuánto es seno de pi? 0. Y acá, h igual a 2, entonces 0 entre 2, 0. Entonces todo el coeficiente de Fourier, C2, 0. C2 algo, C2 algo puede ser C2, 2, C2, 1, C2, 3. Todos esos coeficientes de Fourier van a valer 0. Pero hay un problemita. Si este vale 3 y este vale 0, entonces seno de 3 pi medios, eso no vale 0. Pero si este vale 0, usted dice, ah, ya vale, el k vale 0, entonces seno de 0, 0, entonces este término vale 0. Ahí es donde se equivoca. ¿Por qué? Porque este es 0, pero acá también hay un 0. Entonces 0 sobre 0 no es 0. Entonces, ¿cómo se levanta esa, ¿cómo se llama? Singularidad. ¿Cómo se levanta esa singularidad? Entonces, aquí les doy una sugerencia. Separen este término y acomódenlo como está acá. Esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero acomodado. Para que aquí tengan seno de pica medios y acá también tengan pica medios. O sea, seno de alfa sobre alfa. Seno de alfa entre alfa. Cuando alfa es igual a 0, esto es 1. ¿Cierto? Entonces, cuando tengan 2, 0, 3, 0, 5, 0, etc., no es que este término ya 0, no. Esto va a ser 1. ¿No? Y lo que queda es esto de acá. ¿Entendieron? Entonces, de esa forma, trabajando, ustedes van a tener el C10 y el C01, que ya los habíamos mencionado, el C11 también, el C20 es 0, ¿por qué? Porque este de acá, el 2 sí es 0 acá, ¿no? Si es para acá, en este caso es 0, porque es 2 por pi medios, y acá 2 también. Pero el 2,1 también es 0. El 2,2 también es 0, como ya lo había dicho. Pero el 3,0 no es 0. ¿Por qué? Porque h es 3, y con 3 acá no sale 0. El 3,1 tampoco es 0. ¿Está bien? Entonces aquí pueden encontrar los coeficientes de Fourier para cualquier HK, o sea, para cualquier vector de la red recíproca. ¿De acuerdo? Para cualquier vector de la red recíproca. Pero estos que están... Profesor, disculpe. Sí, digamos. Cuando usted dice que le hace ese, ¿cómo se dice? Como ese artificio para que se levante la determinación, cuando el k vale 0 sería 0 entre 0, lo está considerando como 1. Exacto. Pero 0 entre 0 no es una indeterminación, por así decirlo. No, pero el seno de 0 entre 0 es 1. El límite, digamos. Se toma Ya. límite. Ya, eso quería saber, como lo está tomando como un límite, no como un valor propio. Ya, profe, ya, lo entendieron. Por ese pequeño detalle, para que ustedes no duden nada, ¿no? Entonces, les hice acá el ejercicio, el 1, 0 específico. Calculé. Antes de hacerlo de forma general, calculé en forma específica el G1, 0. Y aquí sale U sub 0 sobre 2pi. Usando esta regla que les acabo de enseñar, también sale U sub 0 entre 2pi. O sea, no hay por qué dudar. Entonces, esta expresión la puedes tomar como 1. ¿De acuerdo? Sí, profe, así quedó claro. Esa duda tenía.
Ahora, acá ya estoy generalizando. Les digo que normalmente en física del estado sólido lo que se necesita es determinados coeficientes de Fourier. No se necesita toda la serie. Bueno, algunas veces quizás se necesita, pero no siempre se necesita toda la serie. A veces se necesitan solamente términos individuales. Pero aquí vamos a intentar escribir por lo menos algunos términos de la serie de Fourier. 1, 2 o 3 términos de la serie de Fourier. Entonces, tenemos que tener en cuenta que junto con el C10, cuando uno dice C10, hay varios términos que se le parecen. El C-10, que está aquí. El C01, que está aquí. C01 y el C0-1. Son estos 4. ¿No? Entonces, acá tenemos el 1,0 y el 0,1 y acá tenemos los negativos. Entonces, cuando hacemos para el negativo, acá va a salir también negativo. Entonces, ¿qué vas a tener? Una serie con potencias acá positivas y una serie con potencias negativas que se van a sumar. Porque este coeficiente, ya les expliqué de dónde sale, se evalúan las integrales y con un entero y con el entero negativo va a salir siempre lo mismo. O sea, este de aquí va a salir exactamente lo mismo. Este es un factor común y la suma de estos dos exponenciales da un coseno. Y la suma de estos exponenciales da también un coseno. Entonces se puede factorizar el C10 y el C01. Ese trabajito ya lo hice en el file que no quiso entrar esta tarde. Entonces, y también el C11, que acá he hecho 2, pero faltan. ¿Cuáles faltan aquí? El C1-1 y el C-1,1. Esos 4 van a tener un coeficiente común. Acá he puesto solamente 1. He puesto, en realidad he puesto 2 términos acá, ¿no? Y así, esto acá hay que completarlo. Está completado en el PowerPoint que tengo por ahí listo, pero que todavía no se los he mandado. ¿De acuerdo? Eso está por completar. Y ahora, un ejemplo más. Un ejemplo más. Ahora, digamos, físicamente el mismo ejemplo, pero tenemos una red cúbico simple, una red cúbico simple, y en cada punto de la red hay un ion positivo, tenemos potenciales coulombianos, los convertimos, los aproximamos, mejor dicho, a potenciales escalón, de esta forma, U sub 0, si estamos en un cubito entre estos límites, X, Y, Z, aquí hay un cubito, ahí el potencial vale U sub 0. Y si estamos fuera del cubito, el potencial es 0. Entonces tenemos una función periódica. Una función periódica y lo vamos a expresar así. ¿Cierto? Y vamos a encontrar coeficientes de Fourier para el G A, el G igual a B, el G igual a C, o sea, el 1, 0, 0, que se parece al 0, 1, 0 o al 0, 0, 1. ¿No? Se parecen los coeficientes de Fourier. Los coeficientes de Fourier son los mismos, pero la función de Fourier va a cambiar reemplazando el X por el Y o el Y por el Z, etc. Otra coeficiente de Fourier se necesita para los vectores de la forma A más B, o sea, 1, 1, 0 o 1, 0, 1, etc. Para todos estos índices de Miller se necesita no solamente índices de Miller, sino también multiplicados por entero, ¿no? Para una cúbico simple tenemos entonces una serie de este tipo. Hay que encontrar entonces cada uno de estos términos. Y la regla es la misma. Y aquí está
la formulita, esta de acá, mejor dicho. Ahí está la formulita original. Para encontrar el coeficiente correspondiente a un vector de la red recíproca, yo hago esta integral. En este caso, G1, G2, G3 son las componentes de este vector G. 1 entre A cubo es el volumen, ¿no? De la celda primitiva, en este caso porque es cúbico simple. Y acá tengo E a la menos IG1 por E a la menos IG2, etc. Son tres integrales parecidas a esta de aquí, ¿no? Parecidas. Tengo que hacer una integral y elevarla al cubo. Pero acá encuentro, estoy terminando una, la nomenclatura un poquito diferente porque antes usábamos 2pi sobre A. G1 ya lo habíamos reemplazado por 2pi sobre A. Acá hemos puesto en función de G1. Y acá especificamos qué cosas son cada G. Y me sale esta expresión general. Esta es la expresión general para cualquier coeficiente de Fourier en una red cristalina cúbico simple. ¿Ya? Entonces ahora sí, reemplazo G1 por 2pi sobre A. En la siguiente diapositiva, un poquito de no. G1 es en general 2pi entre A, H, 2pi entre AK, 2pi entre A, L. ¿No? 2pi entre A. Esos son los vectores de la red recíproca. Cualquier vector de la red recíproca para una cúbico simple es 2pi entre A, 2pi entre A, factor común, HKL. ¿Cierto? Y acá está, este término está reemplazado acá. ¿Cierto? Y otra vez la famosa reglita que les expliqué algo, se la voy a repetir. Si este fuera cero, si el L fuera cero, entonces, ¿qué haríamos? Lo sacamos de aquí a esta parte, L por 2pi sobre A, lo sacamos y lo ponemos acá, debajo de este término, para que sea lo mismo, L 2pi sobre A. ¿Cierto? Acá mejor, ¿no? Acá ya está evaluado porque ya se eliminó el A. Acá más fácil porque se eliminó el A. Entonces, acá L por pi va a venir aquí. L por pi, lo pongo acá, pero para que sea igualito que este, lo divido entre 2. Acá está ya dividido entre 2, pero tengo que, si lo dividí por 2 acá, también tengo que multiplicarlo por un 2. ¿Cierto? Acá estoy haciendo el caso para dos reemplazos, ¿no? Suponiendo a ver, sí. O sea, miren lo que tengo acá, HKL, pi cubo. Acá tengo HP nada más. Pi cuadrado, pi cubo, KL. ¿Cierto? Entonces, como acá he dividido entre 2 y he dividido entre 2, acá he multiplicado por 4. O sea, esta fórmula vale para los vectores G de la red recíproca, cuyas componentes son cualquier entero H00, H00. Como por ejemplo aquí el 100. ¿Cierto? Si estoy hablando del 110, entonces solamente tendría que usar este duplicito de acá. Bueno, y he encontrado estos valores que están acá, ¿no? Estos son los valores que me salen. Pero lo que voy a enfatizar otra vez es que así como existe el 100, hay otros vectores G igualitos, a los cuales les corresponde también el mismo valor, el mismo coeficiente, ¿no? Este subíndice es un G.
y este es un coeficiente. Si fuera aquí 1, perdón, menos 1, 0, 0, en lugar de 1 fuera menos 1, 0, 0. O si fuera 0, 1, 0. O si fuera 0, 0, 1. Si fuera 0, menos 1. O sea, son 6 a los cuales le corresponde el mismo coeficiente de Fourier. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno escribe toda la serie. Cuando uno escribe toda la serie, dice, acá tengo un coeficiente, pero no, no es 1, son 6. Y cuando se van a dar cuenta que cuando tienen esto de acá, no es 1, sino son 12. Y cuando tienen esto no es 1, sino tienen 8. Esta es la razón por la cual discutí en la pizarra los vectores, los primeros vecinos, los segundos vecinos y los terceros vecinos para celdas cúbicas. ¿Está bien? ¿Recuerdan que comencé la clase de hoy diciendo cuáles son los primeros vecinos en una cúbico cara centrada y en una cúbico cuerpo centrada? Ahora estoy hablando de los primeros vecinos para una cúbico simple, que no había hecho en la pizarra antes. Pero la idea es esa. Son 6 primeros vecinos, 12 segundos vecinos y 8 terceros vecinos. ¿Está bien? Entonces, un trabajito que se pueden ir ustedes dando es, aquí tengo 3 términos. 3 términos. A ver si avancé, ¿hasta dónde avancé acá? Ya. Pero acá puse para 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pero lo mismo vale, bueno, aquí los he reemplazado solamente, los valores que están aquí los he reemplazado. Sigo teniendo solamente 3 términos. Pero no deben ser 3, sino que deben ser 6, más 12, 18, más 8, 26 términos. Hay 26 términos. 6 de este tipo, 12 de este tipo. Esos hay que condensarlos. Por aquí todavía no están condensados. Por acá más o menos, pero escribo todos los que tienen. Acá he hecho parte del trabajo. A ver. ¿Cómo es? Acá están solamente para 3, ¿cierto? Que son estos. Pero en la siguiente diapositiva va a ser para los negativos también. Acá está. Acá está para el 1, 0, 0, para el 1, 1, 0 y para el 1, 1, 1. Y acá hago para los negativos. Para los negativos. Y lo sumo. Entonces, esta suma va a salir esto de acá. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque son 6 de este tipo y nomás he puesto 2 acá. El 1, 0, 0 y el menos 1, 0, 0. ¿Qué me falta? Me falta un término parecido a este, pero que en lugar de X tenga Y. Y otro que en lugar de esto tenga Z. Pero el mismo coeficiente. Y acá me falta, acá tengo de los 12, acá he escrito 2. ¿No? O sea, me falta, si para 2 necesito 1, para escribir los 12 necesito 6 términos de ese tipo. ¿Cuáles van a ser esos 6 términos? Va a ser el mismo coeficiente y este coseno va a ser X más Y más Z, Z más X. Ya van 3. Pero también el X menos Y, el X menos Z y el Y menos Z. Entonces, esos son los 12 términos que deben ir acá. Y acá son X más Y más Z, X menos Y más Z, X más Y menos Z y menos X más Y más Z. Son 4. ¿Por qué? Porque son 8 de este tipo. Y aquí hay 2. Aquí hay 2. ¿Entendieron? Ya. Ustedes lo van a hacer por sí solos y van a comprender mejor. Lo mismo para una FCC. He repetido varias veces el mismo ejercicio. ¿Este qué es? FCC, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle que tienen que entender? ¿Por qué repito tanto? Porque ahora, miren acá. Yo dije, mi serie va a ser de este tipo. O sea, lo que me interesa son los G de este tipo. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Acá, cuando la red es cúbico simple, los vectores de la red recíproca HKL son cualquier terna de enteros. Cualquier terna de enteros. ¿Por qué?
Porque los vectores A, B, C son vectores primitivos. Entonces, HA más KB más LC siempre es un vector de la red recíproca. Y para cada vector de la red recíproca, yo puedo encontrar un coeficiente de Fourier. O sea, aquí encontré para todos. 1, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1. No importa la regla acá. Pero cuando hago lo mismo para una, ya no para una cúbico simple, sino aquí dice para una FCC. Entonces ya sé cuál es la regla para encontrar los HKL FCC. Tienen que ser todos pares, los HKL, todos pares o todos impares. Acá son, estos son todos impares, todos pares, todos pares, todos impares, todos pares, todos impares. Solamente esos. Si yo les digo, encuéntrenme los términos de Fourier para una FCC y ustedes me encuentran el 210, tienen 0 de nota. ¿Por qué? Porque en una FCC no existe el 210. ¿Entendido? ¿Por qué me estoy demorando? ¿Por qué lo hago despacio? ¿Está bien? Cuando ustedes dicen FCC, ustedes ya tienen que saber cuáles son los G de esta FCC. ¿Son todos pares o todos impares? No me encuentren, por favor, el 210. ¿Está bien? Entonces, aparte de eso, todo es lo mismo que ya repetí, ¿no? La misma regla, ¿no? Solamente hay pequeñas diferencias acá. El volumen, este volumen que va acá que le puse de volumen, a ver, vamos a ver, ¿qué volumen le puse? Voy a hacer notar la diferencia. Le puse 1 entre A cubo, el C sub G es 1 entre A cubo. ¿Y acá qué volumen le he puesto? Estoy en el otro ejercicio. Acá estoy para una FCC, el volumen es 1 entre A cubo a 4. ¿Por qué A cubo sobre 4? ¿Por qué pongo A cubo sobre 4? Porque el volumen que se pone acá es el volumen de la celda primitiva. Y en una FCC, la celda primitiva tiene volumen A cubo sobre 4. La celda Wigner 6 tiene un volumen A cubo sobre 4. ¿Está bien? Esa es la única diferencia. Y el resto es lo mismo, pero también, lo que repito, hay que saber cuáles son los vectores que le corresponden a esta línea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los vectores? Todos pares o todos impares. Y si fuera BCC, si fuera BCC, si fuera BCC, si aquí dijera, a ver, si aquí dijera BCC, entonces aquí ¿qué tendría que ser? Supongamos que aquí dice BCC. Aquí tendría que ser 110, 200, ¿no? La suma tiene que ser siempre par. 110, 200, 211, este no. 310, sí. 22, sí. 331, no. 332, sí. Si fuera BCC, cambiarían esos números de acá. ¿Cierto? Pero generalmente uno se queda con 3, ¿no? Porque no vamos a quedar, para no ser una serie tan grande. Ok, si no hay preguntas. Profe, una consulta, antes que continúe. Entonces, el criterio para saber qué Gs podemos encontrar en una FCC y una BCC es la suma de los índices, que sea par o impar. Son dos ¿O reglas. hay otro criterio? Son dos reglas diferentes. Ya, pero para los, ¿cómo saberlo, por ejemplo? por eso, son dos. Hay una regla para la BCC y hay otra regla para los FCC. ¿Cuáles son los G válidos para una BCC? Son H más K más L par. Y para una Y FCC, para una FCC sería impar. ¿todos pares o todos impares? ¿Sabes? Ya, profe. Eso hay que... Profe, y si fuera un hexagonal, por ejemplo, pues se cumple también, se podría. Para hexagonal, Para otro caso. ¿cuántos tipos de redes hexagonales hay? Bueno, me acuerdo ahorita que hay una hexagonal compacta. No, esa es estructura, estamos hablando de redes.
Ay, entonces no me acuerdo. Hay una sola. Hay una sola. Tú mira en el file 1, en el PowerPoint del capítulo 1, hay un cuadro donde están las 14 redes de Bravel. Y ahí no dice hexagonal P, no dice hexagonal I, no dice hexagonal C, ni hexagonal F. Hay una sola red hexagonal en 3 dimensiones. Y también hay una red hexagonal bidimensional. ¿Cierto? ¿Entiendes? Hay una. ¿Por qué digo esto? Tú me has preguntado cuál es la regla. Ahí son cualquiera, así como para cúbico simple. Si es cúbico simple, cualquier HA más KB más LC es un vector de la red recíproca. En un hexagonal también, cualquier HA más KB más LC. ¿Entendido? Sí, profe, ya quedó claro. Hexagonal, solo hay una, hexagonal P. Si es simple, hexagonal simple también puede decir. Entonces, los puntos de la red recíproca son cualquiera, HA más KB más LC. A ver, ¿qué más tengo acá? Porque ya no tengo. Esta es una práctica. Bueno, yo creo que voy a aprovechar los minutos que me quedan para ver algunos problemas, no todos, porque algunas cosas creo que vas a decir. ¿Cuántos? Profesor, una pregunta sobre, hay algunos HKL, por ejemplo, en la FCC, el 100, el 110, que cumplen con la regla, ¿no? Donde es todos pares o todos impares, pero en sí el 100 en la FCC no existe, ¿no? A ver, Tampoco tampoco el 110. usted quiere conversar sobre la 1, perdón, usted quiere conversar sobre la FCC. Sí. Ya, la FCC. Entonces, no se acuerda cuál de las dos reglas es válida, ¿cierto? Hay En dos, la FCC es todos pares o todos impares. claro, esa es la regla. Entonces, Y en este caso el conjunto de planos 100 y 110 cumplen con la regla, pero en sí no. el 0 se considera par. El 0 se considera par. Entonces tiene Ah, ya, impar y 0, 0, que son pares. Entonces no cumple con la regla. ya, ya. Ya, profesor. Entonces el 0 es par. El 0 es par, sí. Considere una red cúbica centrada FCC con A igual a 0.5 nanómetros. ¿Cuántos puntos de red por centímetro cuadrado contienen los planos HKL de esta red FCC? Fíjense acá esta pregunta. Esta pregunta es maliciosa. Lean esta parte, ¿están viendo? Lean esta. ¿Cuántos puntos de la red? Estamos hablando acá de una FCC, cara central. ¿Cuántos puntos de red por centímetro cuadrado contienen los planos HKL de esta red FCC? Repito, FCC acá. Donde HKL son sucesivamente 111, 200, 220, 311 y 410. ¿Cuál es aquí la maldad? ¿Cuál es la maldad del profesor? Que les ha puesto acá los que están mandando de yo. ¿Por qué? Porque esto no existe en FCC. De FCC tienen que ser todos pares o todos impares. Entonces su trabajo solamente es hallar el número de puntos, dice aquí, ¿no? El número de puntos por centímetro cuadrado que hay en estos planos. ¿Entendió? El primer truquito para chequear, si ustedes están atentos a estas reglas, ¿no? Le pongo acá uno que no es de la regla. Ya, pero ustedes tienen que hacer para eso. Vamos a explicar a qué se refiere esta pregunta. ¿Cuántos puntos de red por centímetro cuadrado contienen los planos 111, por ejemplo? Vamos a ver la red 1,1. Esta es un plano 111. Este es un plano 111. ¿Cierto? Y yo he dicho en algún momento, o en varios momentos, en varios instantes de este curso, que todos los planos cristalinos de una red tridimensional son redes
bidimensionales. ¿Está bien? O sea, este plano es una red bidimensional. Entonces, ¿qué quiere decir red bidimensional? Que yo puedo encontrar una celda primitiva. Esta es una red bidimensional y yo puedo encontrar una celda primitiva. ¿Está bien? Y hay un átomo, perdón, hay un punto de red por celda primitiva. Hay un punto de red por celda primitiva. ¿No? Entonces yo puedo encontrar cuál es el área de esta celda primitiva, de esta red bidimensional que se llama plano 1,1 de una red FCC. ¿Está siguiendo? Acá está el dibujo. Entonces, esta es mi red, este es mi plano, centro de caras. O sea, por aquí pasa un punto de red, otro punto de red, los puntos rojos. ¿No? Y aquí ven ustedes que este punto rojo, de aquí a acá, forma una red. Acá está el ángulo de 120 grados. Es una red hexagonal, ya lo hemos dicho también, ¿no? En alguna parte del curso. Cuando hablábamos de la HCP, hablé también un poquito de estos planos. ¿Cierto? Entonces, si ustedes encuentran el área de este plano, el área de este plano, tienen el área de la celda primitiva. Y hay un punto de red por celda primitiva. Entonces, a ustedes les he preguntado, punto de red por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuántos puntos hay por esta cantidad de centímetros cuadrados? Hay uno. O sea, uno entre esta área es la densidad de puntos. Hay que dividir solamente uno entre esta área. ¿No? Porque hay un punto por cada celda primitiva. ¿Entendieron ese problemita? Cuando les hablen de puntos por unidad de área. Estoy haciendo esto porque es la pregunta típica que yo hago en las primeras prácticas calificadas. Ya pasó la primera práctica calificada. Creo que no les han preguntado esto, ¿no? Y si no les han preguntado esto, es bueno que sepan. Por eso estoy haciendo el detalle. Lo mismo para un plano 200. El plano, este es uno, FCC, plano 200. Este era de antes, ¿no? Este no tiene que ir. Ahora estoy hablando de este plano de acá. 200. Y estoy encontrando, entonces también tengo que encontrar una celda primitiva. ¿Cuál es la celda primitiva? Esta de acá, este cuadradito. 1, ta. Esta es la celda primitiva. Esta es la celda primitiva. 1 entre celda primitiva es la densidad de puntos que hay en ese plano. ¿Está bien? La densidad de puntos que hay en ese plano. ¿Y por qué es importante la densidad de puntos que hay en un plano? La densidad de puntos que hay en un plano. Voy a avanzar un poco hacia el capítulo 3. Porque una interpretación, cuando uno hace difracción de rayos X, es decir, que tu cristal está hecho por planos, ¿cierto? Una familia de planos que constituyen tu cristal. Pueden ser los 100 o los 111 o los 110. Diferentes familias de planos que pueden constituir el cristal. Entonces, es importante tener una idea de cuáles son los que tienen más puntos de red, porque generalmente en cada punto de red hay un átomo. Entonces, ¿cuántos átomos hay en cada punto de red? ¿No? Los que tienen más puntos de red, los que tienen más puntos de red por unidad de área, o sea, los planos más densos, van a tener también más átomos por unidad de área. Son más densos esos planos, tienen más materia. Y los que tienen más materia en difracción de rayos X van a dar picos más altos. Por eso es bueno saber, entonces, en física del estado sólido, cuáles son los planos cristalinos más densos. Acá, el 2 entre A cuadrado, y antes, ¿cuánto era? 2.3. O sea, el 111 es más denso. El 111, 2,3 entre A cuadrado es más denso que el 200. Generalmente los que tienen más índices de Miller son menos densos. El 220, vamos a ver cuán denso es el 1,41 entre A cuadrado. ¿Se dan cuenta?
2.3 entre A cuadrado, 2 entre A cuadrado y 1.41 entre A cuadrado. Entonces, ese es el ejercicio que estaba aquí. ¿Cuál es la distancia interplanar entre planos vecinos? ¿Cuál es la distancia interplanar entre planos vecinos paralelos en cada caso mencionado en A? Esa formulita nomás, ¿cierto? Ya la saben, esa formulita. Pueden usar cualquiera de las dos formulitas. La formulita donde los A, B y C, los ejes cristalinos, hacían ángulo de 90 grados, o simplemente la formulita 2pi sobre el módulo de este vector de la red recíproca. 2pi entre vector de la red recíproca. ¿Ya? Bueno, se me acabó el tiempo. Ahí nos quedamos. ¿Pregunta? Profesor, disculpe, antes de que se retire, ¿cómo supo la cantidad de puntos que corresponde a cada plano? Para el 1, 1, 1, ahí figura que el número de puntos es 1, o es 4, disculpe. No me quedó claro eso. Claro, yo desde que comenzó el curso, yo dije que con cada celda primitiva, a cada celda primitiva siempre le corresponde un punto de red. Esa es una regla. Entonces tú tienes que ubicar cuál es una celda primitiva. ¿Qué cosa es una celda primitiva? Es una celda A1, A2, ¿no? A1, A2, Claro. tal que multiplicando entero por A1 y entero por A2, tú vas a cualquier punto de la red. O sea, pero ya conozco las redes hexagonales. Las redes hexagonales son dos puntos así que hacen entre sí 120 grados, ¿no? Entonces, como ya había dicho que este plano es una red hexagonal, ¿no? Entonces simplemente me bastó encontrar dos vectores que no son paralelos y que sean los más pequeños posibles. Entonces estos son vectores primitivos, aunque también son ejes cristalinos, ¿no? Estamos hablando de una red hexagonal bidimensional acá, que es primitiva, ¿no? Entonces encuentro el área, ya sé que en esta área cabe un punto. Por cada área igual a esta de aquí, hay un punto de red nada. ¿Por qué? Hay 4 aparentemente, pero una fracción pertenece a esta y la otra fracción pertenece a los vecinos. Una fracción pertenece a esta y la otra fracción pertenece a los vecinos. ¿Está bien? Suma las 4 fracciones y te da un punto de red por celda primitiva o por celda C. Ya, profesor, muchas gracias. Ok, hasta luego. Ahora sí me quedó más claro. Perfecto. Nos vemos.